con cada uno de ustedes y ya verles presencialmente. Algunos teníamos casi el año que no nos veíamos y qué bendición fue recibirles y poder abrazarles. Y decimos siempre qué gusto, pero en realidad nuestro corazón estaba feliz de poder reencontrarnos, no en la calle, sino en la casa de Dios, no en otro lugar, sino en la casa de Dios. Qué gusto que todavía tú estés allí, seguramente en tu casa, con tu familia, compartiendo este tiempo, apartando este tiempo para estar delante del Señor. Y les debía la segunda parte de la pérdida, del dolor de la pérdida. Y quiero compartirles en esta mañana acerca de lo que significa esto. ¿Por qué me emociona hablar de esto? Quiero contarte que cuando yo tenía 6 años, perdimos a mi papá trágicamente de un día para el otro y fue muy difícil ese tiempo. Mi mamá cayó en una depresión muy fuerte, mis hermanos estaban muy mal, yo apenas tenía 6 años sin poder entender todo lo que estaba pasando. Lo que sí sé es que a los 3 meses que estábamos en ese profundo duelo de angustia, de desesperación, de preguntas, de no entender muchas cosas por las que estábamos viviendo, alguien nos habló de Jesús. Alguien nos habló de una esperanza viva. Alguien nos dijo que Jesús nos amaba. Una señorita me dijo: Dios puede ser tu Padre perfecto. Todo lo que te hubiera encantado que Dios sea eso y mucho más puede ser Dios. Y es Dios como Padre para tu vida. Y le creímos al Señor y le entregamos nuestra vida a Dios, y a partir de ahí el duelo comenzó a cesar y conocimos el poder, el amor y el consuelo de Dios para toda la familia. Entonces quiero hablarte de lo que esto significa. En la primera reunión que hablamos acerca de la pérdida, acerca del duelo, yo te decía 2 puntos importantes. Te decía, todos sufrimos el dolor de la pérdida. En algún momento nos vamos a tener que enfrentar a lo que significa perder a un ser querido. Y este dolor no te hace más o menos espiritual porque lo expreses. Por el contrario, el dolor es algo que se siente y que necesitas expresarlo. El dolor necesitas sacarlo hasta que ya no duela. Y hay muchas maneras de sacar ese dolor. Y tienes que permitirte atravesar ese túnel sabiendo que allí, al final de ese túnel, hay una esperanza y que el duelo, como dice una autora muy conocida, esto también pasará. La otra gran verdad es que todos tenemos una esperanza de eternidad. Todos podemos decidir en esta vida dónde vamos a pasar nuestra eternidad, dónde vamos a pasar aquel tiempo donde vamos a vivir por siempre. Dice la palabra de Dios que hemos nacido muertos en nuestra vida espiritual. Por eso fue necesario que Dios venga a través de su Hijo Jesucristo y nos diera esa vida cuando Él se entregó en la cruz, y pensando el enemigo que ya lo había vencido, Jesús nos sorprende con la resurrección y dice que esa resurrección fue para nosotros de manera que podamos ser trasladados de la muerte a la vida, de la muerte espiritual a una vida eterna. La vida eterna no la ganamos con buenas obras. La vida eterna, la vida después de la muerte no se gana siendo gente buena, porque ninguno de nosotros somos buenos, dice la palabra de Dios, no hay justo ni aún uno. La vida eterna se gana cuando tú decides creer en Jesucristo, entregarle tu vida a Él, saber que Él cargó el precio de tu pecado en la cruz y vino para darte vida y vida en abundancia. Dice Juan 11:25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Acá se está refiriendo aún después de haber muerto físicamente. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y este es el fundamento de nuestra esperanza. Vamos a atravesar tiempos de dolor y de pérdida, pero tenemos una esperanza de vida eterna que hace que tú y yo le perdamos el temor a la muerte.
porque creemos lo que la palabra de Dios dice y porque hemos creído en aquel que venció la muerte y que la puso debajo de sus pies. Quiero que escuchemos ahora un testimonio, que prestes mucha atención lo que nos va a contar nuestra hermana Mayela, porque queremos hablarte de cosas que pasan todos los días. No quiero darte un discurso teológico en esta mañana de lo que debes o no debes hacer frente al duelo, sino que podamos ponerlo en práctica, podamos desde la experiencia diaria ver de qué manera podemos atravesar el duelo y podemos ayudar a otros a atravesar estos tiempos difíciles. Presta mucha atención. Mi esposo se enferma de abril a mayo, más o menos, por el cambio de su marcapaso. Nos vamos a la clínica del ISSSTE de la Ciudad de México. Muy grave, le cambiaron su marcapaso. En un momento dado ya mi esposo está enchufado, tiene cables por todos lados y en esos momentos tenemos que tomar una decisión muy importante. Hubo un momento en que pues tuve que salir y ponerme a orar porque sí estaba desesperada y no sabía realmente qué hacer. Era una situación muy compleja y no podía yo creer lo que estaba pasando con mi esposo. Recibo una llamada a mi teléfono y es mi hermano Lorenzo, quien me dice: estoy en México, ¿quiere que vaya a orar por usted? Claro, le dije, se lo suplico. Llega al hospital conmigo, ya le platico la situación y va al piso donde está mi esposo, ora por él. Al día siguiente, que ya estamos aquí en Durango, en la madrugada del siguiente día me avisa la hija mayor que su papá acaba de fallecer. Quedó viuda. Mi esposo falleció en el mes de mayo. Al siguiente mes, mi hijo Israel se casa en junio. Me quedo completamente sola en casa. Empecé a sentir soledad en mi corazón, sobre todo por la pérdida de mi esposo. Porque mis pastores, tanto Leo y Cari, siempre han estado al pendiente de mí. Mis hermanas en Cristo, mis timoneles, o sea, la verdad, siempre he sido muy acogida por ellas, o sea, no me dejaron en ningún momento, para nada. Mi hermano Nico en el 2019 se va a vivir conmigo. Vivíamos una vida tranquila y bonita, y cuando en octubre, precisamente el día 24, nosotros nos sentíamos muy cansados, tanto él y yo, vamos al doctor, y nos lleva uno de mis hermanos y al salir le dice mi hermano Nico a mi hermano: no, la que está bien mala es Mayela. Pues yo nada más me les quedé viendo, ya mi hermano nos surtió la medicina, ese fue el sábado, y al día siguiente, domingo, en la mañana mi hermano Nico se empieza a sentir mal y en la tarde noche mi hermano Nico fallece en mi hogar. Es algo que demasiado impactante, porque nunca te vas a imaginar que tu hermano va a morir. Al día siguiente, o sea, mi hermano muere el domingo, al día siguiente en el funeral va el pastor Leo, éramos poquitos, pues nada más la familia, el pastor da el mensaje de salvación y 2 personas de ahí que estaban ahí reciben a Cristo en ese momento. Uno de ellos es mi hermano Tomás, él era el médico. A mediados de noviembre se empieza a sentir mal, mi hermano Tomás se pone muy grave, ¿verdad? Y falleció. La noche antes de que falleciera le dijo a la mamá de sus hijos que le llevara a un pastor, que quería hablar con un pastor. Resulta que mi mamá se empieza a sentir mal y pues lo que hacemos es que le hablamos al doctor, llega a la casa y le hacen su prueba posteriormente de COVID y resultó mi mamá positiva. Y mis hermanos y yo en ese momento, sin preguntarnos, sin ponernos de acuerdo, aquí se queda. En esos días llega una de mis hermanas, mi hermana Rosy, en la mañana a mi hogar, me toca pues, y Maye, ¿qué se te ofrece? O sea, muy linda. Iba con la inquietud de saber si yo ya le había transmitido el mensaje a mi mamá.
de salvación. Y yo le decía, no, Rosy, es que no puedo. Mi mamá es testigo de Jehová y tiene más de 30 años de ser testigo de Jehová y la verdad no puedo. Bueno, ya Rosy encontró una solución que íbamos a hacerla de tal manera. Y en la mañana siguiente está mi mamá sentadita en su cama, yo me siento a un lado de ella, así como que alguien me hizo para un ladito, y creo y siento que fue el Espíritu Santo que me ayudó a compartirle a mi mamá de Jesús, y en esa mañana mi mamá aceptó a Jesús, cosa que yo quedé maravillada y sorprendida. Tengo presente su cara, cómo movió su boca al decir, ¿verdad?, de la salvación y que acepta a Jesús como su Salvador. Jamás se me va a olvidar esa imagen de mi madre. A las 4:30 de la madrugada, en la mañana, mi mamá fallece. Ahí, igual en mi hogar, en la camita, como si se fuera a dormir. La oración y la presencia del Espíritu Santo te ayuda a seguir adelante, porque si no fuera así, de esa manera, no lo estaría platicando. O sea, Dios te da esa calma. Cuando nosotros sentimos ese sufrimiento de una pérdida, de la que sea, ahí está Dios, nos está sosteniendo, o sea, no obstante el sufrimiento, Él sabe lo que nosotros estamos sintiendo y Él sabe que nos va a sacar adelante, que ese dolor se nos va a quitar. Qué impresionante escuchar a alguien platicando, no hace mucho tiempo, de la pérdida de 3 seres queridos en tan poquito tiempo. Y quizás tú tienes un montón de preguntas y cuestionamientos y quisiéramos decir, ¿cómo se puede sostener Mayela platicando, diciendo, contándonos lo que vivió hace poquito? Y ella nos dio una clave, nos dijo, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Esta es una de las primeras, o de la primera verdad que quiero que te quede sellada en tu corazón, junto a las otras 2 que ya vimos acerca del dolor y la pérdida. Es que todos podemos tener la seguridad del amor y de la presencia de Dios en medio del dolor. Todos podemos tener y acceder a esa seguridad de su presencia y de su amor en medio del tiempo difícil. Quiero leerte Romanos 8, 35 al 38, que dice así: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Claro que no, dice Pablo. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. Y luego Pablo dice así con mucha emoción, y yo me lo imagino con mucha firmeza, sigue diciendo: y estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás, y quiero que digas conmigo, nada podrá jamás separarme del amor de Dios. Y luego dice cómo es ese amor o en qué está fundamentado ese amor. Dice, separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y este pasaje me encanta, porque nos asegura que nada de lo que está sucediendo en tu vida o de lo que puede llegar a suceder es porque Dios no te ama. La persona estuviste orando y estuviste pidiéndole a Dios que no se la lleve y finalmente se murió.
¿Eso significa que Dios no te ama? Claro que no. Es que Dios no ama a los deudos, por eso se llevó y permitió que tal persona falleciera. Claro que no. Dice que ninguna de las aflicciones, ni la enfermedad, ni la muerte, ni tu falta de trabajo, ni los problemas que puedas estar teniendo en tu casa de relaciones, de matrimonio, dice nada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso me encanta, porque ¿sabes qué? Nos da la seguridad de que siempre el que gana es Cristo. De que siempre el que tiene la victoria es Cristo. Por eso el pasaje de 1 Corintios donde Pablo le dice y se expresa también con mucha pasión, porque Pablo era un hombre muy apasionado, y le dice, ¿dónde muerte está tu victoria? Porque cuando el diablo pensó que le había ganado a Dios, venciendo a Jesús en la muerte, Jesús se levantó triunfante al tercer día. Entonces Pablo dice, ¿dónde está la victoria de la muerte? Si Cristo fue el que la venció y se levantó triunfante para darnos vida y vida en abundancia. El que gana en nuestra vida, aun y cuando estemos enfermos y Dios no nos sane, siempre es Cristo, porque Él es nuestra esperanza de gloria y Él es nuestra victoria. Nada me puede separar de su amor. En todo, dice más abajo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando Jesús murió, los fariseos y los publicanos dijeron, este que se creía profeta la regó, terminó en una tumba, fracasó, porque lo encontró la muerte. Sin embargo, ninguno esperaba la resurrección. Cuando nosotros oramos por un milagro, y el milagro no ocurre según nosotros lo estamos pidiendo, según nuestra mente humana lo está deseando, podemos decir, Dios no me escuchó, Dios no se apiadó de mí, Dios no estuvo ahí, Dios, fracasé en mi fe porque no se sanó esa persona, porque no se curó. Pero quiero decirte que los que tenemos la esperanza en Cristo Jesús, que hemos depositado toda nuestra vida en Él, nosotros siempre somos más que vencedores, aun y cuando el Señor decida llevarnos antes de lo que tú y yo quisiéramos. ¿Cuántos pueden decir amén? Esa es mi esperanza. Eso es lo que yo también he decidido creer. Entonces quiero que te quede claro que no importa la situación por la que estés pasando, el amor de Dios es tu garantía. ¿Cómo? Demostrado a través de la persona de Cristo que venció la muerte. Por amor a ti y por amor a mí. La otra gran verdad es el saber que su presencia está conmigo. Tenemos la seguridad de que su presencia estará con nosotros, dice, siempre. Y ya lo repetí y lo vuelvo a decir, el famoso Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El salmista tenía la seguridad de que aún y cuando pudiera enfrentar la situación difícil, Dios iba a estar con él. Moisés tuvo un gran cometido, que era sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, atravesar el desierto y llevarlo a la tierra prometida. Humanamente Moisés decía, yo no soy capaz, yo no puedo, soy tartamudo, no tengo muchas posibilidades de sobrevivir al desierto y encima de liderar a un pueblo. Sin embargo, Dios le dijo una y otra vez, mi presencia irá contigo. ¿Y saben qué agregó? Y te dará descanso. Porque la presencia de Dios siempre trae descanso en medio de la adversidad. Y pudiéramos pensar en esta mañana que la presencia iba a ir con él, y más de una vez Moisés decía, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero seguir adelante. Cuando la presencia de Dios es una seguridad para tu vida y para la mía, podemos atravesar cualquier desierto
que se atraviesa en nuestra vida, porque hay tiempos de desierto. No, pero es que yo pensé que una vez que me hacía cristiano ya no iba a haber más desierto, ni aflicción, ni tristeza. Claro que no, porque no es eso lo que promete el Señor. Lo que el Señor promete es su presencia, su amor. Y como nos decía el pastor al principio, el famoso texto de Juan que dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es nuestra esperanza. Y cuando tú y yo entendemos esto en medio del dolor y nos lo podemos apropiar frente a la pérdida, frente a la aflicción, frente a la enfermedad, hay una fuerza interna que nos permite atravesar el desierto, que no es una fuerza humana, no es el dale, 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 vas a salir adelante, no es la terapia, no es positivismo, no es el humanismo, es la misma presencia sobrenatural de aquel que venció la muerte y que hoy está vivo en mi vida, conmigo y al lado mío. Y prometió estar conmigo siempre. Su presencia es una realidad. Josué tenía que seguir lo que Moisés, al líder Moisés, y cuando Moisés muere, él queda a cargo del pueblo, y una y otra vez Moisés también se sentía chiquitito, tenía miedo, pero Dios le dijo: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios irá contigo donde quiera que vayas. ¡Wow! Imagínense, si Dios te dice así, ¿cómo no vas a atravesar el desierto? ¿Cómo no vas a ir donde Dios diga que vayamos? Porque dice: iré contigo donde quiera que vayas. Y le dice: no tengas temor. ¿Por qué? Porque el temor iba a venir. El temor es algo, mis queridos, que vamos a enfrentar todos los días. El temor va a venir a tocar la puerta una y otra vez frente a la aflicción. Pero tú y yo tenemos y nos regimos por lo que la palabra de Dios dice. Y cuando el temor toca mi puerta, yo le digo: no temeré, porque el Señor estará conmigo. No temeré, porque el Señor estará conmigo. No temeré, porque el Señor estará conmigo. Y no es un mantra, es poder de Dios que sale de la palabra, que llega a mi mente y que baja a mi corazón para que lo pueda creer y entonces lo pueda vivir. No hay lugar más seguro que la realidad de su presencia en mi vida. Por eso Mayela nos decía: el Espíritu Santo, dice, estaba conmigo, y por eso ahora yo se los puedo contar. Y por eso ahora les puedo decir: yo sabía que Dios estaba ahí. Mientras mi mamá estaba sufriendo, yo sabía que Dios estaba ahí, que Dios estaba conmigo. Y ahora me quedé sola, pero Dios está conmigo. Solos para el ojo del mundo, pero sabemos que nunca, y di conmigo, nunca estaremos solos. Él ha prometido estar conmigo siempre. Y lo recalcó el Señor una y otra vez. Por eso cuando Él asciende a los cielos y les deja el cometido a sus discípulos y les dice: vayan y prediquen y anuncien y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mientras vamos haciendo la tarea y vamos viviendo en este mundo y vamos viviendo y extendiendo el reino, tenemos la seguridad de lo que Él nos dice: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos pueden decir amén? Así es. Y me encanta tanto ese pasaje que lo volví a leer, el pasaje de Pablo, porque se me hace como un pasaje, hasta si se quiere, de Pablo con un tono sarcástico hablándole a la muerte, porque venía hablando de la resurrección. Y evidentemente los corintios tenían miedo a la muerte, no tenían claro muchas cosas. Por eso se toma todo un capítulo para explicarles acerca de la resurrección de los muertos y de lo que iba a pasar y de la muerte, porque evidentemente tenían temor. Como todos hemos enfrentado el temor a la muerte en algún momento de nuestra vida.
Y entonces Él les dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Y sigue diciendo, gracias a Dios, Él nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria no se alcanza si no es a través de Jesús. No hay victoria sin Cristo, no hay victoria sin cruz, no hay victoria sin resurrección, no hay victoria sin la fe puesta en el Hijo de Dios. Y entonces Pablo termina el pasaje de una manera deslumbrante, porque les dice, si bien yo te estoy diciendo, estamos hablando ahora de la resurrección y de lo que va a venir, y les estoy contando cómo va a ser, y les estoy diciendo que la muerte ya no tiene poder sobre sus vidas, pero, les dice Pablo, por tanto, para cerrar el pasaje, mis amados hermanos, o sea, los llevó un ratito al cielo y los vuelve otra vez a la realidad de la vida, con los pies sobre la tierra. Y le dice, mis amados hermanos, permanezcan fuertes, permanezcan constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, trabajen siempre para el Señor con pasión, les está diciendo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Y a mí me costó entender esta parte porque digo, si venía hablando del cielo, la resurrección, ¿por qué termina diciendo, bueno, trabajen, nada de lo que hacen para el Señor es inútil? ¿Por qué les recalca que permanezcan fuertes y constantes? No tiene nada que ver con lo que venía hablando. Pero Pablo era un tipo muy práctico. Y entonces les dice, aterricen lo que les estoy diciendo. Dejen de un lado el temor a la muerte porque ya saben lo que nos va a pasar. Todos la vamos a atravesar, pero tenemos una esperanza de gloria. Ahora enfóquense, mientras tienen vida, les está diciendo en otra palabra, permanezcan fuertes, sean constantes, trabajen siempre ¿para quién? Para el Señor. No dice trabajen dentro de la iglesia para el Señor. Cuando vayas y te toque dar la bienvenida, hazlo para el Señor. Dice, trabajen, o sea, los posiciona en su vida diaria, que todo lo que haga sea ¿para quién? Para el Señor. Dice, ahora mientras estás en esta vida, desde que te levantas hasta que te acuestas, tú mientras vas trabajando, mientras eres maestro, mientras eres abogado, mientras ejerces tu tarea en tu casa, dice, permanece fuerte, constante y trabaja con entusiasmo para el Señor. Todo lo que hagas, lo hagas para el Señor, porque todos ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Nada de lo que hagamos para Él es inútil. Y entonces acá recordé lo que nos decía Rosy en el mensaje anterior y lo repite Mayela. Y dice, hubo personas de la congregación, hubo gente que estuvo a mi lado llevándonos comida, dándonos ofrenda, orando por nosotros, acompañándonos a atravesar el duelo. Y qué importante es que podamos reconocer esto que nos lleva al otro punto. Porque si nosotros solamente estamos en la congre para tocar el cielo con las manos y para tener una vida eterna después que me muera, y no nos damos cuenta que la vida eterna la empezamos a vivir acá y que nuestra vida cobra sentido en el servicio a otros, entonces habremos perdido la esencia de lo que significa una vida trascendente. Porque una vida no trasciende porque nada más te recuerden o pongan en la lápida que fuiste una persona exitosa en determinada área. Una vida trasciende cuando tú y yo entendemos lo que significa servir a Dios. ¿Y cuándo sirvo a Dios? Cuando sirvo al otro. ¿Y cuándo puedo desprenderme de ese dolor? Cuando levanto mi mirada y me enfoco en la necesidad de otros. Y dice que cuando nosotros lo hacemos, entonces para el Señor nada de todo lo que hagas es inútil. El amor y la presencia de Dios se encarna en vidas. No baja un ángel y te abraza y te dice, oh, cuánto te amo.
el amor de Dios se encarna en tu vida. Donde tú estás, el amor de Dios tiene que llenarlo todo. Donde tú estás, está la presencia de Dios, porque Él está en mi vida y está en tu vida. Y entonces, donde nosotros vamos, llevamos la vida de Cristo, el consuelo de Cristo, la paz de Cristo, todo lo que Cristo es, porque Cristo está en mí. Porque Él ha tomado el control de mi vida. Por lo tanto, la última verdad es, todos tenemos la oportunidad de invertir nuestra vida en otros. Todos tenemos esta oportunidad de invertir nuestra vida en otros. Y este es el primer principio para atravesar el duelo. Cuando tú atraviesas el duelo, tiene varias etapas y algunas pueden darse sucesivamente, otras primero, otras después. La etapa del no reconocer y la negación de que esa persona ya no está más, la etapa del enojo, la etapa de la culpa, la etapa de ay, podría haber hecho algo más, la etapa propia de la tristeza y del extrañar físicamente al que ya no está presente. Pero cuando ese dolor empieza a pasar y Dios trae consuelo a tu vida, permite que tu vista comience a levantarse para seguir con la vida que Dios te ha dado, porque si Él nos dejó con vida es porque todavía hay algo que Él quiere hacer a través nuestro. Y entonces ese dolor cuando empieza, tú lo sacaste y tú pediste ayuda a tiempo y tú tuviste gente que estuvo al lado tuyo para ayudarte a soportar el dolor, que te consolaron, que te animaron. Y cuando vas atravesando ese túnel y ya estás llegando al final, empiezas a ver la luz y cuando ves la luz dices, este dolor de ayer tiene que transformarse en un don para bendecir a otros. El dolor de ayer tiene que transformarse en un don para que hoy pueda bendecir a otras personas. Porque si Dios me permitió salir de acá es porque hay algo que yo puedo dar. Porque me decía Pablo que mientras tanto me mantenga firme, me mantenga constante y que todo lo que haga, lo haga para el Señor. Y si atravieso el duelo y si atravieso la aflicción y si atravieso todo lo que tengo que atravesar es para servir a Dios. Para dar testimonio de lo que Dios hizo. Una autora en su libro dice, en su libro Valor para afligirse, dice, recobrarse de la muerte de una persona querida no es eliminar el amor o los recuerdos de esa persona, sino significa aceptar su muerte, aceptar la separación física, que disminuyan el dolor y que vaya disminuyendo la pena. Y sentirnos en un momento libres para ocuparnos otra vez de nuestra vida. Finalmente Dios quiere consolarte para que vuelvas a ocuparte de tu vida. El dolor finalmente en algún momento va a pasar. ¿Cuándo pasa? Cuando puedas resignificar a esa persona, que ya no la tienes físicamente y la extrañas, porque ya no entra en el horario que estabas acostumbrada a verla, ya no la puedes abrazar, no la puedes besar, no puedes expresar, no puedes hablar, pero le resignificaste un lugar importante en tu corazón donde va a estar siempre. Entonces es cuando el dolor empieza a pasar. Y tenemos la confianza y la certeza que en medio del dolor, y seguramente es lo que tuvo Mayela como lo que tuvo Rosy, palabras que nos animan y que nos dan la certeza y la seguridad porque creemos lo que ella dice, como la de Jeremías 31:13 que dice, convertiré su duelo en alegría. Lo está diciendo Dios. Convertiré tu duelo en alegría. Los consolaré y cambiaré su aflicción en regocijo. ¡Wow! ¿Quién lo hará? Dios. ¿Quién lo hará? El amor de Dios. ¿Quién lo hará? La presencia de Dios en mi vida. Isaías 43 dice, oh Israel, y ahí puedes poner tu nombre, oh Mayela, el que te formó te dice, no tengas miedo porque he pagado tu rescate. Está hablando proféticamente del rescate que Cristo iba a pagar en la cruz por nosotros. Y dice, te he llamado por tu nombre, eres mía, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad,
no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel. Yo soy tu Salvador. Yo voy a estar ahí. Yo te voy a consolar. Y cuando el dolor comienza a pasar, nos permite levantar la mirada y volver a soñar. A levantar la mirada y entonces volver a pensar en lo que viene. Y el pasaje de 2 de Corintios nos da el sustento de este punto. Todos tenemos la oportunidad de invertir nuestra vida en otros. Dice así: Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Wow. Dios es Padre, pero no es un Padre común. Dice, es misericordioso y es la fuente de todo consuelo. ¿Dónde voy a ir a buscar consuelo si estoy carente de consuelo? En la fuente que es Cristo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades. ¿En cuántas? ¿En cuántas? En todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Quiénes son los que van a ofrecer el consuelo de Dios? Tú y yo. Ay, que Dios lo consuele. No, Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarme a mí, porque yo ya experimenté su consuelo y su consuelo llenó mi vida. La vida vuelve a cobrar sentido cuando levantas tu mirada y decides invertirla en otros. ¿Cómo, Cari? O sea, cuando vengo y sirvo acá en la iglesia los domingos o entre semana, no, las 24/7. Cuando decides invertir tu vida en Dios, 24/7. En todo lo que hagas, dando consuelo. Y tú dices, pero es tan fuerte el dolor, sí, pero va a llegar un momento en que te vas a dar cuenta que la vida que Dios te dejó, la puedes honrar, la puedes amar y la puedes respetar invirtiendo tu vida en otros. Pero si nos encerramos en el dolor y no pedimos ayuda, nos volveremos personas egoístas y vacías que no tienen nada para dar. Y si tú y yo estamos con vida es porque Dios nos ha dado mucho, pero no para que te lo quedes y se estanque porque esté lleno de todo lo que Dios te dio, sino para que Él te da y tú das, como las vasijas de aceite. Él te da y tú das, Él te da y tú das. Y entonces nunca se acaba lo que Dios tiene para nosotros. Les dijo Jesús contándoles una historia a sus discípulos en Mateo 25. Dice, porque tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Y entonces le dijeron, Señor, ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo te vimos enfermos? ¿Cuándo te vimos en prisión? ¿Cuándo te vimos pidiendo agua? Dice, por cuánto lo hiciste al más insignificante de mis hermanos, a mí lo hiciste. Tú y yo cada día que salimos a la calle tenemos hartas posibilidades de invertir nuestra vida en otros. Tenemos hartas posibilidades de levantar nuestra mirada y ver la necesidad del otro. Pero es que mi dolor es muy grande. Sí, yo sé que es grande, pero va a pasar. Porque su presencia y su amor están contigo. Pero levanta tu mirada y elige invertirte en otros, porque cuando te inviertes en otros, tu dolor va cesando, tu dolor va disminuyendo, tu dolor se va agotando. ¿Cómo vamos a servir, iglesia, en estos tiempos de duelo? Y quiero darte 4 tips muy prácticos que los podemos poner en práctica. Y esto tiene que ver mucho con criterio y sentido común. La palabra de Dios dice que Dios nos ha dado
no un espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Nos ha dado un sentido y un criterio para poder dar a los demás y para poder vivir. ¿Cómo vas a servir en el dolor de la otra persona que ha perdido a un ser querido? Vamos a adaptarnos nosotros al doliente y no el doliente a nosotros. ¿Qué significa eso? Preguntarle a esa persona que está pasando el tiempo difícil, ¿cómo te puedo ayudar? Cosas simples. ¿Qué puedo hacer por ti? Rosy nos contaba que ni bien su esposo el día que falleció, ese mismo día llegaron las hermanas con comida y por varios días, para que ella no tenga que salir porque estaba también con COVID, le llevaron comida a la casa y estuvieron presentes de alguna manera diciéndole, estamos cuidando de ti. Entonces no esperes que vengan y te pidan la ayuda, sino pregunta cómo puedes ayudar, aún en las cosas más pequeñas. Respeta los tiempos y el dolor del otro. Quizás el otro no te va a abrir la puerta tan rápido, va a necesitar unos días, o no va a atender tu llamado, va a necesitar espacio y tiempo. No te enojes, vuelve a insistir en una semana y vuelve a hacer el llamado y vuelve a tocar la puerta y hazle saber que estás allí para cualquier cosa que necesite. Lo segundo es que nos tiene que quedar claro que el protagonista del duelo es el deudo, no nosotros. El protagonista y el dolor solamente lo está sintiendo él y nadie más que él o ella sabe lo que eso significa. Aunque querramos empatizar, aunque le digamos yo sé lo que puede llegar a sentir porque alguna vez perdí a alguien parecido en parentesco, nadie puede ponerse en el dolor del otro y ese dolor es solamente de él. Por lo tanto, si tú llegas y la persona está dolida, está llorando, no nos pongamos nosotros a gritar más que el deudo o a llorar más fuerte. ¡Ay, qué dolor! Porque eso sería muy egoísta y muy inmaduro. El dolor es de él. Tú y yo nada más vamos a acompañar y vamos a respetarle. Él es el protagonista. No frenes el dolor del otro. Porque el dolor necesita ser sacado. Pregúntale, ¿quieres platicar? Cuando va pasando el tiempo, ¿quieres que te acompañe a ver fotos? ¿Quieres contarme algo? No, no quiero, ¿ok? Respetando siempre y no frenando el dolor. A veces le decimos, ay, ya no llores porque me hace tan mal verte llorar. ¿Y qué creen? Esa es una actitud egoísta. Como a mí no me gusta verte llorar, como a mí me hace mal verte llorar, no llores. Y entonces le reprimimos el dolor. Cuando en realidad tengo que estar ahí, aunque me esté muriendo también por dentro de verle sufrir, mi acompañamiento es importante. Soy el reflejo de Dios con ella. No tomes las emociones del deudo de manera personal, porque quizás el deudo está en esa fase del duelo, donde está enojado, está indiferente, está silencioso. Siempre me acuerdo en una ocasión que llegué a una casa donde se había muerto el esposo y teníamos la esperanza y orábamos porque esa persona pudiera estar con vida y la esposa tenía esa esperanza en su corazón y finalmente le dan la noticia que él había fallecido. Y entonces cuando llego, muy, muy enojada, la señora me dice, ¿y entonces cómo me hablas de un Dios de amor? ¿Y cómo me dices? ¿Y tu Dios no sirve? Y esto y aquello. Y estaba sumamente enojada. Lo peor que podría haber hecho es darme media vuelta y decir, y me voy enojada a mi casa. Era su dolor. Era la manera en que ella estaba expresando el enojo de no poder tener más a su esposo. No te lo tomes personal. No juzgues si llora mucho o llora poco. No juzgues si está saliendo antes del duelo de lo que tú pensabas, si vino de negro o vino de rojo. Dale espacio y preséntate en ese lugar para que seas usado por Dios. Amada iglesia,
Nuestra palabra, lema como congregación, es Isaías 61. Es aquello para lo cual es la palabra profética de lo que iba a ser Cristo, pero Cristo fue encarnado en cada uno de nosotros. Y esa es la misión que Dios le ha dejado a la iglesia para que lleve adelante. Y fíjate lo que dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. ¿A quién ungió? A su Hijo Jesucristo. Pero a quién ungió y le dio la misma autoridad y le dio la misma gracia y le dio el poder a la iglesia cuando Jesús ya no estuvo, a través del Espíritu Santo de Dios. No necesitamos capacitación, necesitamos estar conectados con Dios, ungidos por el Espíritu Santo. Dice: el Espíritu Santo del Señor soberano está sobre mí. Quiero que hagas esta palabra tuya, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado. Me ha enviado a consolar a los quebrantados. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados. Esa es tu tarea y es la mía. Que los prisioneros sean puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¡Wow! ¿Cuántas funciones podemos hacer? ¿Cuánto podemos hacer llenos del Espíritu Santo? A todos los que se lamentan, dice en Israel, a todos los que se lamentan hoy en Durango, en el mundo entero, Dios quiere darles una corona de belleza en lugar de cenizas. ¿Te acuerdas que cuando se ponían ceniza era señal de luto, de dolor? El Señor quiere darles una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos, el doliente, el que sufre, el quebrantado, dice: ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Tú y yo hemos recibido el consuelo y el obrar de Dios en muchas áreas de nuestra vida. Tú eres un roble victorioso para anunciar la justicia, para anunciar la verdad, para traer consuelo, para traer paz, para cambiar el luto en alegría. Dios lo puede hacer, pero Él te quiere usar a ti, me quiere usar a mí, te quiere usar a ti, me quiere usar a mí. Es que tengo muchos problemas, es que he tenido muchas aflicciones. Por favor, levanta tu mirada, porque cuando inviertes tu vida en otros, es el principio a partir del cual el dolor empieza a menguar. Quizás tú en esta hora estás pasando un tiempo de duelo y tú dices: ¿cómo salgo de aquí? Punto número 1: tu dolor es legítimo. Punto número 2: tu esperanza para salir del dolor es Cristo. Entrégale tu vida a Jesús. Entrégale tu vida a Jesús y dile: Señor, estoy muerto. Tengo miedo a la muerte y estoy muerto en vida. Mi vida espiritual está muerta. Nací muerto por el pecado. Perdóname y dame una nueva vida. Dame esa vida eterna. Que no le tenga miedo a la muerte, sino que sepa que aunque un día muera físicamente, voy a vivir contigo para siempre. Y tendré la esperanza de encontrarme con aquellos que también le han entregado su vida a Jesús. ¿Cómo salir de tu duelo? Cuando le entregas tu vida, tienes la esperanza, la seguridad, la certeza de que su amor está contigo, de que su presencia no te va a dejar y no te va a abandonar ni por más oscura que sea la noche. Saca tu dolor, exprésaselo al Señor. Dios va a poner personas que te van a consolar, que te van a animar, que te van a alentar, que te van a ayudar a salir de este túnel oscuro. Y cuando empieces a salir del túnel oscuro, levanta tu mirada
y empieza a donarte, a vertir, a invertir tu vida en otros. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y si tú eres de aquellos que ya fue consolado, dile, Señor, que hoy tu Espíritu Santo me unja. Quiero ser el ungido, la ungida, para llevar buenas noticias, para consolar a los de corazón quebrantados, para proclamar que los cautivos sean liberados, proclamar que los prisioneros sean puestos en libertad. Tú me has enviado a anunciar a aquellos que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Señor, úsame para dar gozo de bendición en lugar de luto, para compartir alabanza y fiesta en lugar de desesperación. Señor, quiero ser un roble de justicia, quiero estar fuerte, quiero ser fuerte y constante, quiero estar bien plantado para llevar tu gloria, para mostrar tu gloria, para mostrar que tú eres el Padre de toda consolación. Y si tú estás pasando por duelo, haz esta oración y dile: Señor, nadie mejor que tú conoce mi dolor, nadie mejor que tú sabe por todo lo que estoy pasando, nadie mejor que tú sabe y conoce mis miedos y la tristeza de mi alma y de mi espíritu. Pero yo hoy decido creer que todo mi dolor lo cargaste en la cruz del Calvario, que aligeraste mi carga. Y hoy elijo creer que Jesucristo pagó ese precio por amor a mi vida. Y que Jesucristo tiene el poder para cambiar mi lamento en danza. Te abro las puertas de mi corazón. Te abro todo mi ser para que vengas a vivir en mí y me llenes de tu presencia, perdones mis pecados y me des una vida eterna. Que tu amor ahora lo recibo, me envuelva, me llene, me consuele y permíteme en un tiempo no muy lejano comenzar a invertir mi vida en otros. Que todo lo que vas a hacer en mi vida yo lo pueda vertir en tantas personas con necesidad. Transforma toda mi vida y levanta mi mirada para darme una esperanza. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como el que cura cada herida de mi alma y de mi espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.